Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, ben trobats. Os habla vuestro amigo Ferran Prat y hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo. Aproximadamente 2000 años atrás, quizás un poco más. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una tierra, de una persona. Quizás era algo más que una persona. Una tierra que en su nombre inicial se llamaba Canaán. Nombre que ya aparece en textos egipcios y en la Biblia, que se refería a la región antes de la llegada de las tribus israelitas y los filisteos. El asentamiento de las tribus hebreas y la formación de monarquías, la región se conoció como el Reino de Israel en la parte norte, el Reino de Judá en la parte sur. Es importante aclarar que el nombre de Palestina no apareció de la nada, deriva de los filisteos, Peleset, un pueblo que ocupaba la costa sur. Asimismo, la historia nos dice que el nombre de Siria-Palestina fue impuesto oficialmente por un emperador romano. El emperador Adriano, en el año 1135 después de Cristo. ¿Con qué objetivo? El objetivo era borrar la conexión judía con la tierra tras derrotar la rebelión de Bar Kokhba. Para castigar a los judíos, cambió el nombre de la provincia de Judea a Siria-Palestina. Y, como decía al principio del programa, hace unos 2000 años atrás, 2026 años atrás, aconteció algo en aquella tierra, ¿verdad? Algo que nos resuena, que nos atrae. Podría decir que incluso nos hechiza. Hoy con el gran Charlie, nuestro escritor, investigador y, como no, muy reconocido músico de aquí Andorra, vamos a hablar de la figura de Jesús, o quizás tendría que decir Joshua Yosuf. Saludamos a Charlie. Charlie, bienvenido. Bienvenidos, bien hallados, se dice, ¿no? ¿Todo bien? Vamos tirando. Bueno, antes de empezar la entrevista hablábamos con Charlie de matemática y psicología, y no tiene nada que ver con el tema que vamos a tocar. Qué bueno que es saber de matemáticas, probabilidades y tener un poco de psicología intuitiva para el día a día de hoy, ¿verdad? Sí, desde luego. Bueno, lo dicho, nos remontamos en aquellos tiempos que había una persona que tenía pues unas capacidades quizás más que extra, por encima de la media de la población. Joshua Yosuf, Jesús. ¿Tendríamos que decir Jesús el Nazareno o Jesucristo? Bueno, según mis análisis, la palabra nazareno, que relata la Biblia, a mi entender, no se refiere a una población, pues no existe ningún archivo oficial que en el primer siglo
en la época esta, cuando nació este personaje, existiera un pueblo llamado Nazaret. Sí que había un oasis llamado An-Nasira, donde se reunían las caravanas, y que posiblemente los evangelistas o alguien anterior a ellos le pusieron Nazaret, pero no existía. La palabra nazareno se refería a un tipo, a un pueblo, mejor dicho, lo que nosotros llamábamos en nuestra época los hippies. Pues decía, oh, el fulanito del nazareno, quiere decir, eran personas que se dedicaban precisamente a curar a la gente. O sea, en hierbas y cosas, ayudaban a la gente, eran hospitalarios, no era mala gente, era muy buena gente, ¿verdad? Y le llaman los nazarenos. Y la historia nos dice como de Nazaret. Pero a mi entender, no. Pues aquello que decimos de Jesús de Nazaret, ¿no sería correcto? Para mí sería Jesús el Nazareno. Muy bien, hablemos de otras cuestiones. Charlie, siempre se ha dicho, o al menos he oído yo, creo entender, que el origen de Jesús procedía de una comunidad que tenía unos conocimientos muy avanzados, sobre todo en espiritualidad, en curación, en sanación, es decir, los esenios. ¿Qué opinas? Hombre, los esenios es este pueblo ya iniciado ya en épocas de los faraones, ya existían en Egipto ya, y eran personas muy dedicadas a lo que antes relataba, a curar, a conocimiento y a estas cosas. ¿La palabra esenio tiene algún significado concreto? Porque estaba asociado ya en aquellos tiempos a una secta, pero no destructiva, sí, a un grupo religioso judío que existieron en el periodo del Segundo Templo, ¿no? Aproximadamente entre el segundo siglo antes de Cristo y el siglo primero después de Cristo, ¿no? Sí, en tiempos de egipcios, de Tutankamen y todos estos faraones que habían, ya este pueblo estaba ya, luego se pasaron, tuvieron que marcharse, luego volvieron, en fin, la historia nos relata estos cambios. Es curioso que el concepto de esenio, ¿no? En arameo, fíjate, sí, Jesús hablaba arameo, ¿no? Sí, exacto. Es curioso. Y griego también, del arameo, Hasaya significa piadoso o santo, el concepto de esenio. Y en griego, esaioi es un término usado por los historiadores antiguos como Flavio Josefo o Filón de Alejandría para describirlos. O sea, claro, vemos que la historia se va como reescribiendo, depende de quién la investiga también. Bueno, él debe por sí, ese personaje, no nació con el nombre de Jesús, No. Cuando, según mis investigaciones, este niño, al lo empadronaron con el nombre mismo del padre. Se fue registrado como José, el Nazareno, como hijo de José, el carpintero. El nombre de Jesús se le fue atribuido años después por el Sanedrín, porque era un nombre muy común de aplicar a toda esa gente que se dedicaba precisamente a ese tipo de espiritualidades. Es curioso, ¿no? Porque los esenios era una comunidad que no creían en la propiedad privada, pero sí tenían claro que se tenía que compartir todo, ¿no? Trabajaban mucho lo que podíamos decir, sí, la pureza del ser, de la persona, ¿no? En espiritualidad se deduce que los hoteles y residencias es gracias a los esenios, los primeros, que practicaron ese tipo de acogimiento.
realizaban también bautismos o baños rituales diarios, ¿no? Y además con agua fresquita para, ellos decían, purificarse, ¿no? Que además es lo que hacemos un poco a día de hoy, ¿no? Oye, cuando te Beber un poco de agua para purificarse. Sí, y te duchas y dices, ostras, qué bien me siento. Ellos ya sabían del poder del agua. También practicaban el celibato, aunque algunos de ellos se casaban. Esto es discutible, muy discutible. ¿No? Algunos se casaban y otros que no. Exacto. También pasaban gran parte del día y de la noche estudiando textos sagrados, ¿no? Había una pasión por lo sagrado. Sí, todo lo espiritual, el tema espiritual. Y fueron conocidos, y esto lo dicen los historiadores antiguos, ¿no? Que eran comunidades extremadamente pacíficas, aunque creían en una batalla espiritual final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, eran una comunidad muy pacífica. Bueno, esto ya hemos de pensar que el 95% de la población era totalmente analfabeta. O sea, en aquellos tiempos era difícil. Pero ojo, con los manuscritos que se encontraron en Qumran, sí, Charlie, exacto. Ostras, aquello de... Bueno, fueron los inicios para luego hacer las Biblias al cabo de 70, 80 años para los famosos evangelistas. Qué interesante. Y por ejemplo, ¿tú crees que Juan el Bautista era senio? Lo digo porque por su estilo de vida en el desierto. Bueno, Juan, cuando ya Jesús, vamos a hablarle ya como Jesús, cuando volvió de su peregrinar por toda Asia, se tropezó con Juan, y es cuando se hizo bautizar por Juan, precisamente, porque él le atrajo lo de Juan. Que además es curioso, ¿no? Que Juan el Bautista, cuando estaba, le dijo que le bautizara a Jesús, dijo, en realidad quien me tendrías que bautizar eres tú a mí. Sí, eso es lo que me dijo, sí, exacto. Curioso, ¿no? Bueno, muchas personas en los campos de investigación como tú, Charlie, apuestan, creen que Juan el Bautista pudo haber tenido un contacto muy directo con la comunidad esenia o incluso haber pertenecido a esta comunidad. Bueno, es que era una comunidad muy importante entonces, que había, contraria a lo faraónico, por eso tuvieron los problemas que tuvieron. Si te parece, seguimos un poco lo que yo creo la cronología, ¿no? Hemos hablado un poco de Jesús, sus orígenes. ¿Era esenio o no al final? Sí, la familia era esenia. Incluso que al padre putativo, el adoptativo, también era esenio, sí. Que era padre adoptivo. Y se supone que María, la que se le atribuye que era su madre, también era esenia. Ajá. Estás hablando de María, ¿no? María. La madre de Jesús. Sí, exacto. ¿Qué nos podrías decir de este personaje histórico bíblico? ¿Qué nos podrías decir, Charlie? ¿De María? Sí. Bueno, la historia de María es muy, muy, muy confusa, pero según el pensamiento racional del momento, del tiempo, fue confiada una chica joven del Sanedrín que supuestamente pudiera quedar embarazada por algún personaje importante del Sanedrín. A esto, claro, se miró de proteger a esta chica, por lo que se buscaron a José, un carpintero, viudo, la responsabilidad está de la concepción. Que luego nos relató la historia. Que además José, este carpintero que dices tú, era de la línea sanguínea descendiente de la casa del rey David, ¿no? Dice la historia. Sí, parece que sí. ¿Hablaban arameo también? ¿Arameo? Pues no sé, en ese punto no te puedo aclarar nada. Bueno, de hecho pienso yo que era la hablaba lengua más hablada de aquellos tiempos.
serio, se hablaba mucho griego entonces también. Ujú. Háblanos, porque María, ¿no? Quizás siempre hablamos de Jesús, pero dices, oiga, esto es como todo, ¿no? Hablas de las consecuencias, pero, oiga, ¿y la causa? Si hubiera una causa del nacimiento de Jesús, nos tendríamos que centrar mucho en María. ¿Qué nos podrías decir de María? Bueno, lo que comentaba antes, una chica que quedó en estado supuestamente de algún gran personaje del Sanedrín, que miró pues de protegerla y que siguiera el curso del embarazo, ¿eh? Y por eso la destinaron a la protección de ese viudo, que ya tenía varios hijos, que por eso son los que normalmente se llaman hermanos de Jesús, o sea, hermanastros. Hermanastros serían, ¿no? Lo que pasa es que la palabra hermano se ha empleado por la propia religión, pues todo adicto, todo componente católico, cristiano, pues todos somos hermanos. La palabra hermano es muy... Según dice el relato bíblico, Charlie, esto es curioso, ¿no? Se aparece un ser, concretamente un arcángel, el arcángel Gabriel, y le comunica a María que concebirá un hijo por obra del Espíritu Santo, ¿no? Y su respuesta es, hágase en mí según tu palabra. Ese es el pilar de su importancia religiosa. ¿Qué crees que esto lo podríamos traspasar hoy día, entenderlo? Que se aparece un ser con unas capacidades especiales, de nombre Gabriel y de categoría arcángel, que dé una información que va a concebir un hijo por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo lo podríamos descodificar esto? Estaríamos hablando de, bueno, pues que sí, que pues tendrá una relación y habrá una fecundación de un óvulo y un espermatozoide, del cual surgirá pues un hijo muy ese especial. Hijo hay que protegerlo. Ahí viene el inicio de la historia. Supongamos que el Sanedrín pues, optaron pues por proteger a este niño y emplearlo para sus proyectos de cristianismo. Más cositas. Por ejemplo, siempre ha habido un poco de polémica. Bueno, claro, es que ha pasado tanto tiempo y los registros eran los que eran en aquellos tiempos, sobre la fecha de nacimiento de Jesús el Nazareno. No debo decir Jesús de Nazaret. Era Jesús el Nazareno. Esa es mi opinión. Ajá. Yo nunca, de lo que puedo relatar, nunca, siempre lo dejo, porque siempre considero que el gran valor del que investiga siempre será la duda. El hombre tiene que ser dudoso siempre. Nunca podemos rectificar un acto como el seguro o el oficial. Hay que siempre permanecer con la duda de lo que uno expone. Hablemos de la fecha de nacimiento. Bueno, la fecha es muy simple. ¿Lo has investigado? Sí. El 25 de diciembre se aplicó a muchos avatares y a muchos religiosos, o avatares. Siempre es una fecha que era muy común entonces en darla. Pero al personaje de esta historia, que yo la admiro inmensamente, pues seguramente fue en verano. La prueba es que lo que nos explican, en la época aquella, gente por los ríos, al aire libre, que nos relatan, no podía ser el invierno crudo, final de diciembre. Tiene que haber sido primavera o otoño. Yo calculo que podía haber sido muy perfectamente sobre agosto, septiembre, octubre. No, pero totalmente diciembre 25
No, lo niego totalmente. Estaría bien, ¿no? Tener lo que dicen que existe, una especie de cronovisor. Yo no sé hasta qué punto esto creérmelo o no. Pero bueno, un cronovisor que pudieras ver, ¿no? ¿Qué pasó en aquel cronovisor? Como si fuera una pantalla. Sí. Que dices, oye, ubícame por coordenadas en aquel lugar del planeta y muévete atrás en el tiempo y ver qué pasó. Bueno, hemos de pensar que entre Marcos, Simón, Juan, Lucas, pues al cabo de 60 o 70 años después de todos esos hechos, escribieron pues lo que quisieron escribir, lo que les interesaba escribir. Fíjate que esta fecha, ¿no? El 25 de diciembre, tan celebrada y además que son fechas de reunión de familias, ¿no? Pero que coincide con el dios Mitra, que esto era un dios venerado por los persas y los romanos, ¿no? Que su atributo principal era luz y justicia. Pero es que coincide, nos vamos en el tiempo también con la época de los egipcios, con el dios Horus. Pero es que coincide también con Sol Invictus, también de los romanos. Dioses había muchos entonces. Lo que intentaron, pues eso, crear un solo dios y un solo... Y Charles, que también coincide con la cultura azteca, ¿no? Ese 25 de diciembre con bueno, un personaje también que era Huitzilopochtli. Sí, lo que contaba antes, que era una fecha muy indicada para ese tipo de conductas. Muy bien, más cositas. Menos los sex. Charlie, y por ejemplo, háblame del empadronamiento. Empadronamiento estaríamos hablando del censo, ¿no? Un evento que además ya se empezaba, fíjate, a gestionar, a administrar las poblaciones. Según el Evangelio de Lucas, si no recuerdo mal, Jesús nació en Belén a pesar de que su familia vivía en Nazaret. Háblanos de su empadronamiento. Bueno, como ya he dicho antes, al empadronar a este niño al nacer, no le pusieron el nombre de Jesús, le pusieron el nombre del padre, como eran las leyes de entonces de Palestina, Y claro, a ponerle normalmente cuando se registraba un recién nacido, se le ponía el nombre del padre, ¿sí?, del lugar donde procedía, ¿vale?, o la etnia, o grupo. Estos eran los registros. Y a él supuestamente le pusieron José el Nazareno, como antes he relatado. Ajá, qué interesante, ¿no? Y además esto, fíjate, de los censos en aquellos tiempos que estamos hablando, esto provino, si no recuerdo mal, del emperador romano César Augusto, que ordenó un censo de todos los habitantes del Imperio Romano. Dice, ¿y por qué, no? Mira que tenían otras prioridades. Y es que, claro, por un lado era contar la población para fines estadísticos, para fines de control, y como no, lo que pasa hoy día, recaudar impuestos, saber exactamente cuántas personas podían pagar tributos ya en aquellos tiempos. Es curioso, ¿eh? Otras cositas. Háblanos de Nazaret como pueblo. Bueno, el pueblo de Nazaret, ya lo he relatado antes, a mi entender, fue nombrado Nazaret posteriormente. Bueno, el nombre, a continuación, pues, nombramos ya siempre con el nombre de Jesús, no como José, para no confundirnos. A los primeros años de Jesús fueron protegidos por el Sanedrín. Así, cuando nació este niño, fue visitado por los sacerdotes del Sanedrín, que la historia nos relata como magos, pero eran los maestros del Sanedrín, que fueron a verlo y darles protección y programarlo para hacer sus estudios. Que los primeros estudios de este niño fue en el Carmelo, la escuela del Carmelo. Allá observaron que era una persona muy inteligente,
fue muy inteligente y que podían sacar buen partido de él. Uh-huh. Fíjate que en aquellos tiempos Nazaret parece ser que en esos tiempos antiguos no tenía muy buena reputación el pueblo. ¿Por qué? Porque era una zona rural pobre, muy aislada, no había influencia política, no había peso religioso, y eso además es curioso porque se refleja en el Evangelio de Juan, cuando Natanael pregunta con escepticismo, digámoslo bien, cuando dice, de Nazaret no puede salir algo bueno. Fíjate, en aquellos tiempos ya que concepto se tenía, ¿no?, de determinadas localidades, y parece ser que sí que salió algo muy bueno. ¿Qué más? Seguimos moviéndonos por esos tiempos, esos Los momentos. hermanos de Jesús. Sí, háblanos de sus hermanos. Hermanos de sangre, de genética, o no. Bueno, no, hermanastros. Fueron los hijos que ya tenía José, el carpintero, claro, quedaban como hermanos, lo que nosotros clasificamos hoy día como hermanastros. ¿Sí? Uh-huh. ¿Tenía algún hermano de sangre, Jesús, o no? Que yo he podido observar, no. Parece ser. Si no recuerdo mal, en la Biblia de sus hermanos / hermanastros. Bueno, que aquí el problema está que siempre nos queremos partir de los evangelios, pero hay que pensar que los evangelios fueron escritos muchos años después. O sea, la credibilidad es muy relativa. No, y esto, fíjate, ¿no? Sí, esto, yo te doy una información a ti, tú la pasas a otra persona, la otra la pasa a la otra, al final la información del original no tiene nada que ver. Tan diluido. Pero bueno, los nombres de sus hermanos, entre comillas, de Jesús, que se menciona en la Biblia son Santiago, Jacobo, el más famoso, quien llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén, José, que en algunos manuscritos aparece como José, José, Simón, el famoso Simón, o Judas, no confundir con Judas Iscariote, que tradicionalmente se le atribuía la autoría de la epístola de Judas. Además se menciona hermanas, pero la Biblia no llegó a registrar ningún nombre, ¿no? Por tanto, tenemos esto, ¿no? Que tenía una familia, pero no había una consanguinidad directa. Bueno, es que esto en los primeros años eso no constaba en ningún sitio. Los esenios pues continuaban con sus actividades de hacer curaciones, de hospitalidades, así, y vivían en cuevas, o sea, no vivían en los centros. Uh-huh. Eran porque más o menos estaban un poco perseguidos por las autoridades romanas y tenían que esconderse. Y en esos escondidos es donde daban albergue a otros esenios y a otras gentes. Supongo que habrás visto un montón de veces la película Ben-Hur, sí, como hombre. yo, ¿no? Escucha, está muy bien Charles. Hecha.
Tela, la banda sonora es brutal, Charlie. Yo de chiquitín, bueno, que siempre por Semana Santa ponían estas películas, hasta me llegué a interesar si existió la figura de Judá Ben-Hur, ¿no? Y no hay ningún registro histórico de un príncipe judío llamado Judá Ben-Hur, que fuera enviado a galeras y luego regresara, pues, por haber salvado un alto mando romano del ejército como triunfador también de carreras de cuadrigas, y que es un personaje, bueno, pues que es del cine. Lo que sí es cierto, en ese contexto histórico y político, que la película creo que retrata con mucha precisión la tensión en la provincia de Judea, ¿no? Una invasión romana. Es que esa tierra siempre ha estado sacudida desde tiempos históricos, Charlie, y bueno, los conflictos entre la aristocracia judía y los gobernantes romanos como Poncio Pilatos o Valerio Crato eran reales, ¿no? Y la película además capta muy bien el ambiente de esperanza que había en el pueblo judío por la llegada de un Mesías que los liberará del yugo de la ocupación romana. Esta es la historia que en el Sanedrín montó toda la historia que nosotros nos ha llegado, ¿verdad? Bueno, seguimos hablando. ¿Qué nos podrías decir ahora de... Bueno, siempre... Esto es siempre en la historia hay lagunas, ¿no? El niño este, como antes he mencionado, parece ser, supuestamente era muy inteligente. Esto les hizo advertir a todos los del Sanedrín que podía ser un buen motivo para su lucha contra Roma y establecer pues un movimiento fuerte que fue luego el cristianismo, ¿verdad? Jesús de pequeño demostró su inteligencia, incluso dejó un poco sorprendidos a los propios doctores del Sanedrín en la manera en que se expresaba, por lo que optaron pues mandarlo a hacer estudios fuera de la región. Incluso este es el gran misterio de los años de que no se escribe nada en la Biblia, que fueron los años en que Jesús estuvo viajando por todo Oriente, estuvo en el Tíbet, estuvo estudiando todas las técnicas de curación, estuvo estudiando en el Tíbet, la religión en el mismo Tíbet, incluso parece ser estuvo practicando con el Lama, uh-huh, y adquiriendo muchos conocimientos de su biblioteca, que hasta que llegó a los 30 años, que fueron los años precisamente de los 14 a los 30, en que ni la historia ni los evangelios, no hay nada sobre esto. Pues fueron los años en que Jesús estuvo en todo Asia estudiando para el proyecto que tenían planeado el Sanedrín. Pues ojo, en aquellos tiempos desplazarse aparece tantos, a los 30 años cientos, con una sabiduría. Mira, aquí hay un detalle, por ejemplo, cuando él regresa, la familia tenía mucho contacto con la familia Lázaro. Y al llegar, su instinto fue el de ir a ver a su amigo Lázaro. Y le comunican que estaba muy malo, que estaba muerto, se había muerto. Digo, ¿cómo que se ha muerto Lázaro? Dice, sí. Dice, ¿puedo verlo? Dice, sí. Jesús va a Lázaro y comprueba que no estaba muerto. Que tenía un estado de lo que hoy llamamos la catalepsia. O sea que, por ejemplo, cuando ven una persona, lo declaran que ha muerto por la línea que hay, pero resulta que no está muerto. Y él, claro, como venía de los estudios, ya sabía que no estaba muerto.
Por eso hay la famosa frase que le aplican de Lázaro, levántate. No es que levante, es que lo reacciona y levanta. Y realmente no es que vuelva a la vida, es que no estaba muerto. Ah, qué interesante. Cuando dices la línea, te refieres a la línea del monitor que marca que hoy día, el ritmo cardíaco, etcétera. Incluso hay gente que se ha llegado a enterrar consideradas muertas y no estaban muertas, hoy día. Hay casos, Hay casos, de oírse ruidos dentro del exacto. ataúd. No, y ven que el ataúd cuando se recupera lo que sea, ven que está arañado a la parte intentando de salir cuando ya entierras otro cuando hay un familiar en la proceso, misma casa. exactamente. Es verdad, Exactamente. Qué duro tiene que ser esto, Eso tiene que ser horrible. Yo esto lo he pensado más de una vez. Digo, no estaría bien que cuando te entierran, que te pongan, yo qué sé, un martillo, una maza, un martillo y una escarpa o algo. No, un móvil cargado. Un móvil cargado ahora. Pero bueno, antes, yo qué sé, ¿sabes? Un plan B. Bueno. Fíjate que la catalepsia, que además esto es un trastorno biológico que se caracteriza, Charlie, por la pérdida de sensibilidad, ¿sabes? Y la movilidad voluntaria, ¿no? Y durante este periodo se produce una rigidez muscular que es lo que da esa apariencia de muerto, ¿no? El cuerpo se vuelve rígido, los miembros pueden permanecer incluso en la misma posición en que se coloquen, y esto se llama la flexibilidad cérea, que las funciones vitales se ralentizan tanto que puede dar el aspecto de que has fallecido, y más en aquellos tiempos que no habían pues, los medios que hay ahora para detectar esto, ¿no? Y que además te doy cuenta que en aquella época un acto de estos, bueno, ya está. Era Dios aquello. Sí. Aquello era, inimaginable. Hombre, y la catalepsia... Era un auténtico para ellos, un auténtico milagro. Hombre, imagínate para la familia, que te lo den por muerto, lo das por muerto y resucita. Y él resucita, sí. Y es curioso porque el corazón late tan sumamente despacio, no se nota. La respiración es tan superficial que sin equipos médicos modernos, yo, doy acto de fe que era imposible detectarlo. En equipos modernos también pasa. Puede haber errores. Fíjate. Claro, si la persona no reacciona al dolor, a la luz, ni al sonido, ni a las palabras, aunque a veces puede estar consciente de lo que ocurre a su alrededor, y los que están a su alrededor, pues mira, ha fallecido, ¿no? Esto pasa en cuadros graves como, por ejemplo, de esquizofrenia, psicosis también, en trastornos del sistema nervioso, con las epilepsias, con el Parkinson, con la abstinencia o intoxicación incluso por ciertos estupefacientes o en casos extremos de fatiga o de apnea del sueño. Y en aquellos tiempos esto me cuadra mucho porque se trabajaba muchas horas, muy duro, con los medios que habían en el campo. Ya podría ser esto ya. Y de aquí viene el mito de se han enterrado vivos, que históricamente la catalepsia alimentó el pavor, ¿no? El temor de tafofobia, que es el miedo a ser enterrado pues con vida, ¿no? Y antes de que existieran los estetoscopios o los electrocardiogramas, pues imagínate, los médicos a veces declaraban muertas a personas que solo estaban pues en este estado que hoy comentamos aquí, ¿no? De catalepsia, ni más ni menos. Y esto dio origen, Charlie, esto lo debes saber tú que eres un investigador, a los famosos ataúdes de seguridad que tenían, y esto es lo que hablábamos, una campana conectada a una cuerda dentro del féretro para que, pues bueno, si en un momento dado el difunto despertaba, pudiera dar un toque de aviso. O sea, no íbamos mal, ¿eh? Bueno, no vamos mal, no. Un móvil, pero con carga larga. ¿Sabes que ahora la Unión Europea ha dicho que esto que hicieron, esta jugada táctica de que tú no podías cambiar la batería del teléfono, y con lo cual ya sabemos que a tantas cargas hay una cuenta atrás en la vida útil del teléfono. Claro, tú cambiabas la batería y volvía a estar al 100%. Por eso lo cambiaron. Y ahora parece ser que esto ha salido de la Unión Europea, una normativa que la batería se puede extraer y cambiar. Hasta me extraña que hayan hecho algo positivo. No sé, lo digo así desde mi humilde opinión.
Bueno, seguimos hablando, que caray, cómo vuela el tiempo con estos temas, ¿verdad, Charlie? Aquí podríamos estar hablando una semana entera. O sea que esos años que no hay registros, según tu investigación, Jesús, el Nazareno, se fue a formarse, ¿no?, en disciplinas como pues la sanación. Exacto. Eso ya lo practicaban los propios esenios, la sanación. Los esenios ya practicaban la sanación, el hospedaje, la ayuda. Otro personaje que rondaba aquellos tiempos, yo creo que sería interesante comentar, que además, solo con decir el nombre, no sé, a mí me sacude algo, no sé qué es, se me mueve, me entra como un calfred corporal cuando digo José de Arimatea. Cuéntanos, Charlie, ¿quién era este hombre que solo con mencionar su nombre ya resuena algo? No sé, es una sensación que percibo. Este personaje es tan importante que apenas lo nombra la Biblia. Y especialmente el que protegió la crucificación de Jesús, el que tuvo contactos porque había estado oficialmente a servicio de Roma, tuvo muchos contactos con Pilatos y el que logró llevarse el cuerpo de Jesús aún en vida. ¿Qué dices? O sea, que José de Arimatea... Arimatea era una población. Este sí que estaba registrado como José de Arimatea. Del pueblo de Arimatea. No era José Arimatea. No, era de Arimatea. Como población, no como en el caso de Nazareno. En los evangelios lo describen como un hombre de gran fortuna. Sí. Era miembro miembro ilustre, ¿no?, del Consejo. Se convirtió al cristianismo, precisamente. Era una persona con gran influencia política, ¿no?, y religiosa. Muchísimo. En Jerusalén. Tenía mucha relación con Pilatos, y logró lo que era difícil de lograr, ¿verdad? Pero solamente por la gran relación que tenía él con la oficialidad. Parece ser que él en ningún momento, incluso se opuso, no había consentido ni votado a favor de la condena a muerte de Jesús. ¿A quién? Pilatos, no, estaba totalmente en contra. José de Arimatea, me refiero. Bueno, él por descontado, sí. Y Pilatos igual, igual no, él incluso ya ellos mismos ya lo publican, ¿verdad? Dijo, bueno, mira, apañaros tú, entre celotes y todos aquellos pueblos revueltos, no quiso problemas porque todo eso alteraba el orden público y no les interesaba. Por eso hay la famosa frase de que Pilatos se lava las manos, de decir, mira, apañaros, haced lo que queráis. Lo queréis condenar, lo condenáis, y ya está. Porque la noche antes, es verdad que cenaron juntos Poncio Pilatos, José de Arimatea y Jesús el Nazareno, y quedó fascinado Poncio Pilatos, que incluso hizo una carta al César de este ser tan extraordinario, y que en el juicio público se hizo un egregor, todo el mundo quería su salvación, y al final unos cuantos infiltrados, y esto pasa en la política de hoy también, se infiltran unos cuantos y giran el curso, en este caso, de la vida de un hombre de bien. No sé, sobre el tema ese no lo tengo profundizado. Hombre, yo lo que sí sé es que... Lo que sé que José de Arimatea es la clave de todo. Hombre, hay que saber y decir que arriesgó su reputación, su nombre y seguridad, además, porque iba su vida en juego, cuando se presentó ante Poncio Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Y según la ley romana, ojo, los ejecutados por sedición solían ser arrojados a fosas comunes o dejados allí, mira, por semanas en la cruz.
Además, también se le conoce que compró él una sábana de lino fino, el famoso lienzo o sudario, para envolver el cuerpo del crucificado, ¿no? Y también cedió su propia tumba, esa tumba tan extraña y misteriosa, la cual había mandado excavar en una roca, en un jardín cercano al Gólgota, y el hecho de que fuera una tumba nueva, donde nadie había sido sepultado, era muy significativo por la tradición cristiana. Una extraña tumba, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Se pone el cuerpo de Jesús allí con el sudario dentro de la tumba, se ponen 2 soldados romanos de custodios, que no se acerque nadie, que nadie pueda acceder, se precinta la tumba, Charlie. ¿Qué hay ahí? Y de golpe porrazo, al día siguiente, aquella roca monumental es movida, el cuerpo desaparece, no hay rastro. Bueno, cuando José de Arimatea visita a Pilato solicitando el cuerpo, Pilatos duda de que Jesús esté ya muerto. Incluso le dice, ¿cómo es posible? Con pocas horas nadie se muere tan rápidamente. Dice, ya mandaré a unos centuriones para que averigüen. Pero da la casualidad que aquel día hay tormenta, hay una gran tormenta. Y claro, los que estaban de centinelas, pues no debían estar muy cómodos con tanta tormenta, ¿verdad? Y para averiguar si el cuerpo estaba sin vida, nos describe la famosa lanza que le introducen debajo del corazón, y en la que, según los escritos, de esta herida sale sangre, por lo que los centuriones acreditan que sí, que está muerto. Lo que quieren es marcharse porque la tormenta les incomoda muchísimo, ¿verdad? Por lo que aprovecha José de Arimatea, con rapidez, con ayuda de alguien supuestamente, descolgar el cuerpo y llevárselo. Con una sábana especial que llevaba y sus ungüentos y cosas, a su lugar de la famosa cueva, donde allí es recuperado. Impresionante, Charlie. Bueno, este 12 de agosto de este 2026 hay un eclipse que se va a ver desde muchas partes de la península española, ¿no? Aquella oscuridad, déjame hacer un salto ahora en el tiempo para atrás, aquella oscuridad, esa tierra que dicen que quedó en tinieblas y en oscuridad, ¿pudo ser un eclipse solar? Porque dice, según los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, coinciden que desde la hora sexta, el mediodía, hasta la hora novena, las 3 p.m., todo quedó en tinieblas, todo quedó en oscuridad. Bueno, todo lo que se pueda llegar a haber escrito al cabo de 40, 50, 60 años, cualquiera puede interpretar lo que quiera. También se hablaba, bueno, esto está creo que en Mateo, ¿no? Registrado, escrito, que en el momento en que Jesús falleció, murió, trascendió, la tierra tembló y las rocas se partieron. Hubo un investigador, tampoco hace tantas décadas, que en una grieta que hay donde coincide con el monte Gólgota, que bajó con permisos especiales y dijo, hizo alguna conferencia incluso, que había recuperado la sangre, evidentemente, pues seca, como no puede ser de otra manera, de quien estuvo crucificado allá, ¿no? A nivel de evidencia geológica, estudios realizados en sedimentos del Mar Muerto, estaríamos hablando aproximadamente de 20 o 30 kilómetros de Jerusalén, han revelado que la actividad sísmica significativa en la región, que en aquella región hubo actividad entre los años 26 y el 36 después de Cristo,
que coincide, curiosamente, con el mandato de Poncio Pilato. O sea, algo crujió bajo el suelo. Charlie, oye, que Bueno, se nos ha volado el tiempo. Esto es lo mismo como la famosa estrella de Belén, que llaman, ¿verdad? La famosa estrella de Belén, pues simplemente el cometa Halley, si buscas y analizas los años, coincide más o menos con la época del nacimiento. Y aquello que decían que era El una cometa luz Halley. de noche que guiaba a esos reyes magos y esa nube que los guiaba. Bueno, esto es la leyenda. fantasía incluida, ¿eh? Solo para acabar, en 2 minutitos que nos quedan, Charlie, hablábamos del La tramo prueba es que final. al cabo de 2 o 3 días a María se le aparece en Jesús, y María, cuando lo ve, pues imagínate, hostia, se queda asombradísima creyendo que había muerto. Y Jesús, y según consta eso, Jesús le dice: no te asustes, soy yo, acércate, tócame. O sea que estaba vivo. Y automáticamente aparece, me parece que 1 o 2 veces más, y desaparece Sin dejar rastro. sin dejar rastro. Sí que no lo deja el rastro. Para Sanedrín el rastro lo deja en el Pakistán. En En el Pakistán. Pakistán. O sea, Jesús es exiliado, el personaje es exiliado a Pakistán. Porque en el Pakistán, hay un pueblecito del Pakistán, donde en aquella época aparece una especie de sacerdote muy similar, clónico a Jesús. Estaríamos hablando Y de... muere en Pakistán, ya Estaríamos de anciano. Charlie, Pero la historia queda cerrada completamente a los intereses de los evangelistas. ¿te suena la palabra Cachemira? Sí, hombre, y tanto. Bueno, es donde se comenta que podría ser en Cachemira. Hay un famoso escritor que tiene un libro que precisamente habla de Cachemira, donde fue enterrado Jesús, de anciano. ¿Tú crees que hablar de estos temas que se conoce poco, pero que se sabe mucho, pero al fondo tampoco se sabe tanto como deberíamos saber, que algo nos repara, algo nos sucede, algo nos hace sentir bien? ¿Tú crees que nos puede sanar hablar de personajes históricos como Jesús del Nazareno? Hombre, a mí me sana. A mi mente, yo considero que la tengo, así como tengo físico hecho una porquería, la mente la tengo sanísima, al 100%. Y Bueno, tengo 90 años, 90 años, vital, escribiendo por las noches y hablando de temas aquí en la radio como un campeón. Charlie. Es que lo veo tan claro. Charlie, amigo mío, Charlie Forés. Es un José- placer y un honor tenerte aquí en José Carlos, Sabiens. por eso me llaman Charlie, realmente. Muy querido en Andorra. Bueno, Oye, en París, estuviste de joven. ay, no me recuerdes. Y en la aquello. República Democrática que no era democrática alemana también. Sí, sí, Hay en tu tiempos que anécdota. no se podía estar allá. Un hombre muy influyente. Charlie, un placer tenerte en Sabiens, Igualmente repito. el placer es mío al estar contigo y poder comentar estos temas. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho hoy aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Well, it's Friday night and my friend Jose is calling me, saying, hey, compadre, come on out and play. There's a place right down the street where the pretty cowgirls meet. You'd think by now that I would know what my reply should be. No way, Jose Cuervo, you're a bad hombre, amigo. You're out to get me in mucho trouble again. No how, no way, Jose.
every cowgirl wants to dance with me. Still I ought to turn you down, 'cause every time I turn you up, I end up with an aching head in traction or in love. Why can't I say, Cuervo, you're a bad hombre, amigo. You're out to get me in mucho trouble again. No how, no way, Jose. Buenos dias, muchos gracias, uno más por favor. You think a cat that talks like that would learn to say no more? No how, no way, Jose Cuervo. You're a bad hombre, amigo. You're out to get me in mucho trouble once again. No how, no way, Jose.